De aprobarse un acuerdo por parte del Pleno de la Cámara de Diputados, inició ya la segunda jornada de análisis del quinto informe de gobierno del presidente de la República, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El rubro que se analizó en esta ocasión, la política económica, para lo cual hicieron uso de la palabra legisladoras y legisladores de los grupos parlamentarios que tienen representación en la actual 63ª legislatura. Inició Diputados sin Grupo Parlamentario, diputado independiente, quien señaló que el incremento de la deuda pública, precisamente de la deuda pública, pues manifestó ahí la carga fiscal impuesta a la clase media, que habría sido golpeada tras el aumento de las gasolinas de inicios de año, motivo por el cual dijo la economía del país no avanza. Presidente, un crecimiento positivo en todos los años de su administración. Sin embargo, mientras la economía ha crecido el 2% anual promedio, la deuda pública federal creció el 14% anual promedio en términos reales. Bueno, en tanto, el diputado Justo Federico Escobedo Miramontes, del Grupo Parlamentario de Encuentro Social, manifestó su preocupación por el estado del sistema de pensiones, al que calificó de colapsado. También lamentó que para el próximo ejercicio fiscal se tenga una propuesta de presupuesto para el rubro de 794,000 millones, dijo, equivalentes a 4 veces los recursos de Ciudad de México. Enrique Peña Nieto prometió un México próspero y así lo denomina en el texto de su quinto informe de gobierno. Sin embargo, la tasa de crecimiento promedio ha sido del 2.1%. El diputado Luis Alfredo Valles Mendoza aseguró existen en la administración federal avances en la generación de empleos, la macroeconomía y el combate a la pobreza. El legislador expresó la disposición de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza para impulsar reformas sobre emprendimiento y la ampliación de la base de contribuyentes, dijo, para permitir una mejor distribución de la riqueza. Tenemos que seguir fortaleciendo la base de contribuyentes, hacer una distribución más justa de la riqueza y encontrar mecanismos alternos de inversión que incrementen los ingresos públicos, así como evitar a toda costa que la corrupción dañe las arcas públicas en todos los niveles de gobierno. Por la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, la diputada María Elena Orantes López afirmó que los precios de los productos y el salario mínimo son 2 de los puntos más preocupantes para la población. Para la legisladora de Chiapas también hay malas inversiones de los recursos públicos al destinarse más dinero al pago de los deuda externa e interna. Es un presupuesto inercial que pone en evidencia malas decisiones en la administración de los recursos públicos, pues se destina más dinero al pago de intereses de deuda pública que a gasto de inversión como infraestructura. El crecimiento económico está planteado en rangos máximos de optimismo. Para el diputado Emilio Enrique Salazar Farías, del Grupo Parlamentario del Partido Verde, las reformas estructurales le permitieron al país cambiar el entorno económico al registrarse los actuales índices de generación de empleos, la confianza de los mercados y la no dependencia de la exportación de petróleo. Otro factor a destacar, aseveró, es que la contención en el aumento de las tasas de inflación. Y el gobierno, con sus reformas estructurales, ha cambiado los indicadores económicos de este país. Necesitamos confianza de los mercados externos y la tenemos, pues la inversión extranjera directa ha crecido. El empleo está en niveles récord, más de 3 millones de empleados. Bueno, por parte de la fracción de Morena participó el diputado Vidal Llerena Morales, quien urgió a dar un viraje al considerar que la actual política económica ha construido un país desigual. Entre otros puntos, criticó la diferencia de crecimiento entre las entidades federativas, la dependencia comercial con Estados Unidos y el crecimiento de la deuda pública. Estamos construyendo un país desigual, un país dependiente, un país que no tiene crecimiento económico y además, en los últimos años, también tenemos un país con malas finanzas públicas. Un crecimiento de la deuda que duplicó su tamaño en los últimos años, que no se dedicó a la inversión.
El diputado Sergio López Sánchez, del Grupo Parlamentario del PRD, criticó los resultados del Ejecutivo en la inversión extranjera directa, los índices de productividad, el incremento de la tasa de salario mínimo, entre otros rubros. Reprochó también se hayan ejercido más de 600,000 millones de pesos, más de lo autorizado por la Cámara de Diputados en el presupuesto de egresos del año anterior. La estrategia del presidente en materia de política económica es fallida. Hoy vemos que los resultados han sido francamente mediocres. Algunas variables reportan comportamientos negativos, con crecientes costos sociales. La economía no crece lo suficiente desde hace más de 30 años. Bueno, por parte de la fracción del PAN, la diputada Minerva Hernández Ramos advirtió que el informe presentado por el Ejecutivo dista de la realidad de los mexicanos. Criticó el crecimiento del Producto Interno Bruto, no obstante la aprobación de las reformas estructurales, en particular la fiscal, la cual dijo no incentivaría la reparticipación equitativa de la riqueza, de los recursos. Iniciado una estructura fiscal que profundiza la desigualdad, una gran inequidad y alta permisividad de elusión y evasión fiscales, producida por una base invertida, donde la mayor contribución de impuestos directos proviene de la base asalariada. A raíz de la escasa recaudación, se tienen programas de transferencias débiles. La diputada Fabiola Guerrero Aguilar, del Grupo Parlamentario del PRI, comparó el sexenio anterior con el actual. Habló de los resultados del Ejecutivo en materia de generación de empleos, del crecimiento de la industria automotriz y la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Destacó también la política de austeridad aplicada al interior del propio gobierno. Que fallaron también atrayendo ese capital. Prueba de ello es que este gobierno ha logrado generar más de 156,000 millones de dólares de inversión extranjera directa. Escúchenlo bien, más del doble que la generada en el mismo periodo del sexenio anterior